Hay gente que es grillera. Para aquellos que no conozcan el término grillero, pues hablando en cuestión jerga mexicana, es una forma sutil de, de no decir revoltoso o problemático en los trabajos, porque sí, hay que reconocerlo que muchas de las personas tienen un gran problema en sí mismos y no reconocen esa parte que no siempre todas las injusticias provienen de la empresa. No importa si es el sector privado o público. El punto es que no siempre el león es como lo pintan, o sea, el malo del cuento, o sea, no es así. Algunos han quizá pensado que inclusive he trabajado para la parte de los recursos humanos, porque muchas veces salgo como a meter las manos. No es meter las manos al fuego por los recursos humanos, porque pues pienso yo, no sé, si los recursos humanos no están como para favorecerlo a uno, sino más bien los intereses de la misma empresa. Pues digamos como el intermediario entre la empresa y el empleador, el empleado más bien. Pero sin duda, eso siempre la balanza se inclina más para el lado del jefe, eso sin duda, o sea, para eso los contratan de alguna forma y se entiende. Así que les voy a contar una experiencia que me pasó hace muchos ayeres, y cuando digo muchos ayeres, sí que tiene muchos ayeres, porque hoy día pues me encuentro en mis 35 primaveras. Y esto que me pasó fue exactamente cuando tenía 18 años. Entonces sí que fue hace muchos años. De hecho fue mi primer trabajo con las prestaciones de ley y toda la vaina. Pues yo era un peladito, de hecho mi bebé tenía, si no mal recuerdo, por ahí entre los 3 años promedio. Hoy día es un varón ya de 19 años, cerca a los 20. Entonces sí, me casé muy joven, pero ese es otro punto y aparte. Entonces les voy a platicar una de las injusticias que me pasó en aquellos años para que vean que no es que esté defendiendo el sistema empresarial ni todas las injusticias. Viví durante algunos años esas injusticias, no solamente en ese trabajo, sino en varios trabajos, pero también hay que ser objetivos y ver las cosas con claridad. Tanto como de una parte de de un lado de una cara de la moneda, como la otra también. Entonces ya durante pues todos los años que he trabajado para ciertas empresas, como trabajador pues también me he dado cuenta que no todos, pero sí es que la gran mayoría de los trabajadores siempre le tiran a la empresa. Pero sí me he dado cuenta que hay muchos trabajadores que el problema son ellos, lo cual pues no lo reconocen porque tienen el ego muy grande, el orgullo, la soberbia, y pues siempre hay que culpar a alguien. Si hay que decir que alguien tuvo la culpa, no, yo no fui. Yo no fui el irresponsable. Yo no tiene nada que ver que yo llegara tarde, no tiene nada que ver que a lo mejor no estuviese en mi área de trabajo, que a lo mejor si está prohibido dentro de las normas y las políticas de la empresa tener una relación dentro de la empresa, o sea, aún así no me interesó y yo me besuqueaba con media empresa, o sea, no, eso no tiene nada que ver, no, o sea, a ver, entonces hay gente que también sumado a ello, no sé si no le enseñaron, no quieren, no le gusta simplemente seguir normas, reglas, órdenes. Llevar como esa pirámide de una jerarquía, no importa dónde te encuentres, si estás en tu casa hay una jerarquía donde el papá y la mamá pues están, digamos, arriba, y no lo veo como la parte de aplastante, pero simplemente es como un proceso natural, ¿no? O sea, en un país hay una jerarquía donde está el presidente y ahí vienen como los demás. Estás en un trabajo y pues digamos que haciendo un lado los dueños que habitualmente no son los que se hacen cargo, pues está como el presidente quizá de la empresa, el director, el gerente, y ya de ahí va como escalonando. Entonces hay que seguir normas y procesos los cuales muchos de los trabajadores, muchas de las personas, hombres y mujeres, no están dispuestos a cumplir. ¿Por qué? Pues no lo sé. Son muchos factores los que pueden influir. Entonces me voy a meter ahora sí a la parte de que sufrí, no sé si de las más grandes o la más grande injusticia laboralmente, no voy a decir el nombre de la empresa. Eso fue cuando apenas me estaba desenvolviendo y desarrollando, pues entonces me faltaba, como diría clásico mexicano, me faltaba colmillo como para saber que estaban abusando de mí. Y también sumado a ello, el ser inexperto y digamos como mi primer trabajo con todas las prestaciones de ley, yo creo que también a veces no tenemos elección, o sea, abusan más allá que de tu nobleza, abusan de tu necesidad, porque
O sea, nadie va a trabajar, perdón, pero nadie va a trabajar simplemente por amor al trabajo. O sea, una cosa es que te guste tu trabajo, que sí sea amor por tu trabajo, pero por mucho hobby que digas, o sea, yo no, pues hasta hoy día no conozco a la persona que diga, no, es que yo trabajo y no tengo, o sea, nada de lucro, ningún ingreso monetario, simplemente a mí me regalan la comida, o sea, yo vivo ahí de, pues, no sé, de la caridad, porque me mantiene el gobierno, yo sé que, pues no conozco persona hoy día como tal, antes de que salgan con algunas vainas ahí todas crazies, esperen. Entonces, cuando cumplí los 18 años, por parte de digamos un conocido, no lo voy a emparentar más, un conocido, pues que él trabajó ya hace también muchísimos ayeres antes de que yo llegara a esa empresa, él trabajó allí, una empresa de lámparas industriales, no sé, para aquellos que no sepan qué es una lámpara industrial. Son de esas lámparas que ocupan en las empresas, de esas que llevan, pues no sé cómo se llaman, pues sí, la lámpara, el bombillo, esas lámparas largas, blancas, que se ocupan, pues ahora sí que solamente en el sistema empresarial, en los almacenes y la vaina. Bueno, no nos desviemos para no hacerlo tan largo. Entonces me metí a buscar trabajo en esa empresa, pues sí apliqué, listo, quedé, yo bien feliz, bien contento. Imaginen el sueldo que era en aquellos años, estoy hablando de que tenía 18 años, hoy ya tengo 35. El sueldo base, o sea, el sueldo base eran 550 pesos más las horas extras, para que medianamente... Y ni medianamente me atrevo a decir como que un cunchito más, ¿no? O sea, tu salario pudieras verle como fruto, o sea, tenías que por lo menos quedarte sí o sí una hora diario, digamos, de hora extra, inclusive hasta el sábado, ¿no? O sea, pero rara vez me llegué a quedar 2 horas y eso porque no te daban como la oportunidad de meter doble hora diaria, pero si hubiese... podido hacerlo, lo hubiese hecho no tanto por querer, sino muchas veces por la cuestión de la necesidad, porque el sueldo era muy bajo, o sea, de los más bajos del mercado, yo creo, ahora que caigo en cuenta, o sea, pero bueno, era lo que había, 18 años, a primer empleo formal, entonces no había por dónde elegir. Entonces resulta que, pues... siento que cogí bien las habilidades que se tenían que desempeñar, pasé por varios lares, desde lo más básico hasta que llegué a la parte de, entre comillas, no se llama soldador, porque si hay algunos que es total, o sea, si es un soldador donde están soldando con un, no sé cómo se llama estos tanques de gas, que están con, incluso hasta con su mascarilla especial y soldando y hasta pulidores, ¿no? Lo mío sí era soldar las lámparas, pero con unas puntas que se llaman de cobre, no sé cómo se llama esa forma de soldar que va uniendo por puntos la lámina. Entonces eso era lo que yo hacía y siento que si no el mejor, pero me volví eficiente y pues bueno en lo que hacía, o sea, no había como ningún problema. Entonces, inclusive había ocasiones en las que me dedicaba, o sea, me metía tanto en el papel que trataba como de competir con los mejores, porque si había algunos allí que o sea, yo sentía que era veloz haciendo ese trabajo y me gustó hacerlo hasta cierto punto, aunque fuese desgastante. Pero en comparación de otras dos personas, del que era el supervisor y digamos como el siguiente del supervisor, la verdad es que me les quito en ese sentido el sombrero, porque sí eran masters, o sea, les llegaba yo a querer seguir el paso y... o sea, la verdad es que me iban cogiendo ventaja hasta que dije, uy, y ese montón de lámparas llevan adelantadas de las mías, pues sí. Entonces cada quien tiene que reconocer sus habilidades, sean menor o en mayor cantidad, pero ese no es el punto. Entonces ya dado el tiempo de un año, a veces uno está por contrato en las empresas y cada 3 meses te van renovando el contrato, pues hasta que llegue el año. Cuando dieron los 12 meses, ya cumplido los 365 días del año, pues yo saboreándome y dije, ¡ay papaya de Celaya! Llegó mi contrato de un año, ahora sí me van a hablar, que bla bla bla, me van a hacer quizá un aumento de sueldo y toda la vaina, ya no voy a estar como de que, ay, me van a renovar o no renovar el contrato. Y iba a ser, lo que no estoy seguro, sí, ya no era renovación por contrato anual, sino que iba a ser por contrato indefinido. Eso quiere decir que pues hasta que quisieras estar ahí en la empresa o hasta que la embarraras y simplemente por recorte, por lo que fuera la empresa, pues no sé, quisiera desistir de tus servicios y simplemente pues, sale chao, ¿no? Como en muchas ocasiones. Entonces cuando llegó el año, pues yo ya bien contento. Cuando llego y le pregunto a la persona, pues más bien al patrón, porque el patrón sí se daba sus rolcitos ahí a la empresa, entre como a vigilar, supervisar y hacer algunas cositas, pues porque le gustaba y él empezó de cero la empresa.
Resulta que el muy sinvergüenza, y lo digo así por no decir malas palabras porque no es mi estilo, no me gusta y no es correcto, pero el muy sinvergüenza se le ocurre decirme, oiga, no, chino, ¿cómo se le ocurre que pues bajó el trabajo? Lo cual no era cierto, o sea, pues bueno, entonces dice, bajó el trabajo, ¿qué le parece si lo descanso para que no se quede sin empleo? Lo descanso 15 días, ya después retoma y le vuelvo a dar contrato. En ese momento yo, o sea, no saben lo que sentí en mi corazón, o sea, me sentí defraudado, destrozado y dije, qué poca Mauser, o sea, qué poca Mauser, qué poca manera de hacerle esto a un trabajador, a una persona joven que se va desenvolviendo en el sistema empresarial, o sea, sentí que me estaba desangrando, o sea, en vida. Y pues, bueno, o sea, como sea lo asimilé y dije, bueno, está bien, no se la compré. Era más que evidente que simplemente por lo que haya sido no quería darme todavía el contrato indefinido, o sea... Entonces pues pasó el segundo año, ya cuando tenía 19 años dije, ahora sí papá, ahora sí llegó el contrato indefinido. Pues resulta que nuevamente me la dejaron aplicar, pero bien bueno y bien sabroso y dije, no, o sea, ya por segunda vez eso ya no es tener madre, o sea, dije, ya qué poca manera de ese señor, o sea... Llega la segunda ocasión, ya que en este segundo año en el que dije, ahora sí, llegó la mía, ¿no? Pues ahora sí, el aumento, ya 2 años, soy muy buen trabajador, no falto, llego puntual, o sea, en aquel entonces sí llegué a tener algunas ocasiones en el que llegué en retardo y si acaso en un año faltar 1 o 2 ocasiones, o sea, en aquel año pues no era la persona que hoy día soy, que no falto. Y las posibilidades que se me hagan tarde por mí, no por factores externos, sino por el transporte, otras vainas, lo que haya sido. O sea, es 1 en un año y eso es hiper difícil. No digo que imposible, pero no nos desviemos, Jesus. A ver, que ese es otro cuento. Entonces yo pensando que ya me iban a dar el contrato, resulta que no me dieron el contrato y vuelve con la misma vaina, o sea, dirían la misma gata pero revolcada, ¿no? O sea... ¿Sabe qué? Que lo voy a descansar 1 semana y ya después vuelve a regresar. O sea, créanme que en ese momento no le menté la madre, pero ganas no me faltaron de mentarle la madre. O sea, estallar, renunciar, pero no tenía como la elección. O sea, no sabía ni qué hacer. No tenía algún consejero que me dijera, parce, o sea, ¿sabe qué? Que están abusando de usted. Váyase, busque otro empleo. En este lugar hay oportunidad. No lo sé, simplemente era yo y mi mundo como que... Me metí en ese papel, en ese rol de padre de familia, que yo tomé mis decisiones buenas o malas, apresuradas como hayan sido el haberme casado tan joven y haber formado un hogar, una familia, que dije, son mis problemas, no tiene por qué saberlos mi madre, mi familia, etc. Y dije, hay que darle para adelante. Entonces con rabia y no queriéndole mentar su madre al personaje al dueño yo creo que nunca le hubiera puesto una mano encima, pero sí o sea, ganas no me faltaron de verdad de mentarle la madre. Bueno, eso nunca pasó. El chiste es que... Con rabia hasta se me atoró la saliva de que... Nada más de recordarlo. Con rabia o no rabia seguí laborando por la necesidad, ¿no? Entonces, en el transcurso de ese tiempo empezaron a contratar nuevas personas porque las necesitaban, vaina y medio. Entonces ya, como diría todo colombiano, eso sí me sacó la piedra. Ya no pude con ellos, o sea, siendo honesto, ya no pude con esta cuestión. Cuando me voy enterando y le pregunté al chico, oye, ¿cuánto te están pagando? Y me dice, tanto, ¿no? Entonces hagan de cuenta que en aquel entonces como si yo estaba ganando mi mismo sueldo de hace 2 años. Y a esta persona entrando nueva, con cosas básicas, o sea, haciendo lo sencillito, le estaban pagando como 50 pesos mexicanos. Pues no es mucho, pero al final del día, o sea, díganme si esto es justo que después de 2 años yo ganara lo mismo y esta persona entrando ganara 50 pesos más de sueldo base. Y ahí no pude, entonces empecé a flojear, digamos, diría el mexicano, echar la hueva. ¿Qué hueva acá en Colombia? Es algo despectivo, digamos una grosería, pero en México echar la hueva es echar la pereza, la flojera. Entonces estaba echando ya la hueva y me empezó a valer, dirían madre. O sea, dije, no, ¿para qué me voy a poner las pilas y todo? Dije, o sea, y esto me parece el colmo, ya rebasó. O sea, ¿cómo es posible que entraron 2 o 3 personas nuevas, están ganando más? Y no, entonces empecé a desistir, digamos, como de estar entregando... el rendimiento que estaba, hasta que llegó un momento en el que un día iba a ir a rellenar mi termo del agua a cierta hora y estaba el patrón
Y el patrón pues simplemente, yo no sé qué mosca le picó, el chiste que estalló conmigo y que dijo que no, que nada más te estás haciendo tal por cual y que no sé qué tanto. Y o sea, me estaba ofendiendo y a grito abierto en la empresa, enfrente de todos los empleados. Entonces ahí sí ya no pude. Y ahí sí fue cuando le dije que me valía Mauser, que tal por cual, que esto, y no recuerdo qué tanta palabrería le dije en esos momentos y simplemente él se quedó como que, uy, incluso hasta los compañeros se quedaron como que, ¡ah! Ese pelado le dijo lo que nadie le había dicho, que teníamos ganas de decírselo hace muchos años. El Jesus se lo dijo. Pero bueno, simplemente eso fue para catapultarme o sepultarme más bien, porque cuando llegó la hora de renovar el contrato a los 3 meses, pues resulta que ya no me renovó el contrato el muy sinvergüenza. Entonces, sí sé de injusticias cuando le digo a la gente que no siempre el problema recae en la empresa, es porque de verdad es así, porque ya en el transcurso de otros años trabajando también para otras empresas, me di cuenta que, o sea, hay empleados que son bien sinvergüenzas y todo se lo quieren cargar a la empresa, o ciertas normas políticas, reglas que se tienen que cumplir, que tú firmaste un contrato de entrada o que son casi que básicas en cualquier trabajo, o sea, no estás dispuesto y no quieres a cumplirlas. Eso sí, si digamos el empleador, la empresa, te quiere hacerlas cumplir o va a haber una sanción de por medio como descansarte, regresarte a tu casa, descontarte plata porque llegaste tarde o ciertas cositas, ahí sí sacas las uñas y empiezas a hacer, digamos, como la revuelta, como la clásica de ser andar de grillero, diríamos en México, de juntar a los demás compañeros, aunque ellos ni velan ni causan el entierro, pero los empiezas a alborotar y quieres, no, que vamos a manifestarnos, que no sé qué tanto, que injusticias y que la vaina, y no es así. ¿Por qué se los digo en esta cuestión? Para tener como un ejemplo de por qué muchas veces el problema recae en el empleado y no en el empleador. Resulta por allí, digamos en el caso que no hace mucho platiqué con una persona acá en Colombia, él me comentó que tenía un yerno y resulta que eventualmente entraba a trabajar un trabajo y al poco tiempo, o sea, no duraba una semana, 15 días, máximo un mes, que es lo que duraban los empleos, y digamos como que lo corrían o se salía. No, es que el de recursos humanos me la montó, ¿no? Y ya después, listo, tanto remedio. Después llegó el segundo empleo al poco tiempo y resulta, no, es que el del supervisor me la montó, que no le caigo, que fulanito, que no sé qué, listo. Llegó el tercer empleo, o sea, y eso digamos que en el transcurso de un año haya tenido como entre 5 o 6 empleos esta persona, ¿no? Resulta que de los 6 empleos lo corrieron hasta que este compañero, amigo, colega de trabajo, pues analizó como la situación y le dijo a la hija, ¿no? Oye, hija, ¿y no te has puesto a pensar que quizá fulanito es el problema? O sea, analízalo, o sea, no es posible, o sea, está bien que siempre haya abusos en las empresas o lo que sea, no estás para caerle bien a todo el mundo, o sea, por más que tú seas agradable, no te metas con nadie, hay gente que de verdad es amargada y fastidiosa, o sea, simplemente te la monta y de que los hay, los hay. Pero ya de allí a que siempre y siempre y siempre, o sea, ¿no has pensado esa cuestión de que él es el problema? Hasta que lo analizó la hija y resultó que sí, que el problema era este hombrecito, el yerno era el problema, no sé si hablaron con él, en qué terminó la vaina, pero bueno, ese es uno de los casos. Otro de los casos que a mí me tocó en persona fue cuando trabajé para una agencia de autos, el cual, pues el sueldo no era el más competitivo en cuestión de, digamos, como en el rubro de las agencias automotrices. Estuve trabajando como chofer de servicio, aquellos que llevan los autos a verificar las emisiones de contaminantes, un poco de mensajería, llevar el carro al domicilio, traerlo al trabajo de la persona, esa vaina, listo. Trasladar los carros ahí dentro de la Ciudad de México según fuese requerido. Entonces resulta que, pues sí, el sueldo no era el más competitivo. Y cuando yo entré a trabajar a esta agencia solamente había un conductor. El conductor que había ya un tanto veterano, ya tenía sus añitos, hoy día ya pensionado, un saludo para mi gran amiguito. Entonces entré y todo el mundo como que espantándome de que no, pues no va a durar, es muy joven, nada más que trate con... Porque yo tenía una jefa inmediata ahí, más allá de los supervisores y el gerente del área de servicio. Mi jefa inmediata pues era esta persona, esta mujer, esta secretaria. Entonces a ella le tenía que rendir cuentas antes que a nadie, ¿no? Me mandaba como a los servicios, fulanito sabe que hay que dejar esta unidad a tal hora, tiene que recogerla, lo necesito, va a ir acá, aquí, allá, no va a ir a esto, lo necesito acá. Entonces pues yo tenía que reportarme siempre con ella.
Entonces, pues a mí como que toda la gente ahí en la empresa me empezó como a llenar la cabeza de que no, que esta señora, que no la quieren, que bla 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 y cuánta cosa se llenaron de decir la boca. Entonces, yo nunca he caído en ese juego en el que porque alguien te dice que es mala persona, que X cosa. No, o sea, siempre trato como decir, pues sí, mantenerme como sigiloso, como cauteloso en esa cuestión y tomar ciertas medidas, pero tampoco como no hablarle a la persona o malverla porque alguien me dijo que es mala persona. No, simplemente doy la oportunidad de tratarla para ver qué pasa. Y sumado a ello tenía que hacerlo porque pues era mi jefe inmediata. Cuando yo la voy tratando al paso de los meses me doy cuenta que la verdad la señora es un encanto, o sea, un encanto, al grado que la bautizaron como mi mamá y decían que yo era, o sea, su consentido y toda la vaina. Entonces, yo dije, ve, y es un encanto, o sea, si a la señora la respetas a... Bueno, no es señora, señorita. A la señorita la tratas con respeto, ella te trata hiper bien. Obvio, dentro del ambiente laboral ustedes saben que siempre hay estrés y más en ciertos momentos, presión de las unidades que se sobrecargó el área de servicio, que entregarlas y ahí está que estalla el gerente, duri, dale. Y fulanita, ¿y dónde está el conductor? Y fulanita, hay que llevar eso. Y fulanita por el radio y la otra así como que, ay, déjame en paz, ¿no? Entonces, pues a veces le estresaban. Entonces es evidente que cualquier persona en cualquier momento pues va a, no sé, a remeter contra, digamos, sus compañeros, explotar un poco, o sea, tener un poco de desfogue de ese estrés. Entonces, yo creo que en el tiempo que trabajé en esa empresa durante un año pasadito y días, yo creo que si solamente en 3 ocasiones esta persona, esta chica estalló así, digamos, no directa, pero sí indirectamente conmigo, fue mucho. Y la verdad es que yo lo entendía, o sea, dije, yo a veces cuando traigo cargas emocionales dije, yo llego y no estallo, porque cada quien tiene una manera diferente, digamos, como de sacar su frustración, su estrés, su molestia, lo que traes en casa, preocupaciones. Entonces lo mío no era estallar en contra de los demás, sino que es lo que yo hacía, sino que yo me aislaba y como que buscaba evadirlos, estar como en mi rinconcito. Yo creo que no sé si nunca nadie se dio cuenta, pero era mi forma como de evadirlos porque yo sí estaba consciente que los demás no tienen la culpa, pero también entendía que otros podían expresarlo de diferente manera, así como que ¡pum! Explosivo. Y muchas veces, o sea, eso no es intencional ni personal, simplemente son cosas que se dan dentro de lo laboral, pero como personas maduras tienes que entender y llevar, digamos, como una mediación a que dices, tranquilo, o sea, no es personal, le está pasando un mal momento, el otro la está jode, y vienen también los asesores de servicio que están entregando las unidades y que, fulanita, es que esto, y que no sé qué tanto, y ya van a llevar mi unidad, y que no sé qué, y luego vienen los mecánicos, y fulanita, y que no sé qué tanto, hay que mover unidades allá, y que... Entonces, pues imagínense cómo la tenían, o sea, todo mundo la hostigaba en cuestión, era un estrés brutal para ella. Entonces, cuando eso pasaba, acá siendo honesto entre nos, cuando eso pasó, no soy de hule, obvio. Sabiendo que fue un poco injusto, digamos, el trato, lo único que hacía es le dejaba de hablar, porque pues obvio, yo llegaba y siempre era como el super bromista. Si ella estaba mal, estuviera, digamos, en un contexto eufórico, triste, estrés o lo que fuese que yo percibiera, yo siempre llegaba, le tocaba el cristal y le sonreía, le hacía alguna cosita y ella como que solo con verme, o sea, sonreía y me decía, venga para acá. Y le cogí mucho aprecio, hasta hoy día tengo una amistad a la distancia con ella, no estamos así como encima uno del otro, pero nos recordamos el cumpleaños y no porque Facebook nos lo recuerde. Entonces, es una muy bonita amistad que llevo en mi corazón, o sea, es una de las mejores personas que he conocido en mi vida, el trato fue súper chévere y fue entonces ahí donde me di cuenta que el problema son los trabajadores. Me desvié un poquito, pero para irles contextualizando, porque pues esto es muy largo, pero para que sepan y no simplemente sea como que lo escupí y dicen, bueno, pero cuénteme un poquito más, Jesús, o sea, suena interesante, gracioso, pero cuénteme más. Entonces, se supone que tenía que haber por lo menos 5 choferes de servicio en el área, pues en esa área, digamos, técnica. Resulta que estaba solamente mi compañero y decían que no duraban los trabajadores, los choferes, que duraban un mes, o sea que incluso había algunos que duraron un día, 2 días, 3 días y más allá de por el sueldo, por los recursos humanos o por las vainas, le echaban la culpa, digamos, a la secretaria y no era así. Yo empecé a analizar como toda la cuestión. Y dentro del tiempo que yo estuve durante un año, sin mentirles, sí me tocó ver rodar por lo menos unos 5 o 6 choferes, de los cuales, o sea, el que más duró fue como 4 o 5 meses y sale chao. Y todos tuvieron roces, pero no supieron manejar como su parte, o sea, de sus emociones. Y también otra cosa que noté, o sea, más allá también de que a veces el problema es uno, o sea,
en esa cuestión es que a veces la gente no está dispuesta a recibir órdenes, y menos cuando vienen de una mujer. Esa fue una realidad también con la que me topé. Dije, claro, como que les arde, como que les da en el ego que le tengan que hacer caso a una chica, a una mujer, a una secretaria, y que ella está al mando al frente de nosotros como choferes de servicio. Les daba rabia. Entonces, en lugar de hacer o acatar órdenes y normas, recuerden que una orden no se discute si no se cumple, porque pues para eso te están pagando, están contratando para que cumplas cabalmente. O sea, y llegó el punto en el que no, yo no voy a llevar esa unidad, no, yo no la voy a hacer, llégale como quiera. Pues entonces, si te estás negando a llevar a cabo tus obligaciones laboralmente, o sea, ¿cómo no vas a pretender que ya no te renueven el contrato o tú mismo termines desertando y después te vayas hablando pestes? No es que fulanita, es que recursos humanos, es que la empresa. No, mijo, el problema era usted por no saber acatar órdenes, porque llegaba tarde, porque a lo mejor se fue temprano del trabajo y me avisó, porque me tocó, o sea, ¿cómo se llama? Presenciar ese tipo de situaciones, y vi muchas cosas, anomalías dentro de los trabajadores, por lo menos en los que estaban en mi área, que iban para el área de chofer de servicio. Y dije, claro, por eso no duran. Entonces créanme que incluso cuando yo me fui de ese trabajo para asesor de, o digamos vendedor de refacciones, en México se llama vendedor, aquí en Colombia le dicen asesor de refacciones, ¿no? Pero bueno, el punto es que pasé a Honda. Me fui, la verdad, como con el corazón partido, porque para mí nunca fue un trabajo, o sea, desempeñaba también ese trabajo y me encantaba lo que hacía, porque me montaba unidades de lujo deportivas, Challengers, o sea, Charger, camionetas SRT8, o sea, Alfa Romeo, Mitsubishi Lancer, o sea, manejé una cantidad de carros y de gamas media premium que, o sea, yo era feliz disfrutando el sonido de esos carros, la música, o sea, la verdad es que simplemente porque no hubo un ajuste de sueldo fue en el que yo dije, es que para crecer aquí no voy a hacerlo, y me fui con el alma bien dividida de no quiero irme. Ya lo platiqué con mi jefa en curso, esta persona, y le digo, es que yo no quiero irme, pero no me van a hacer el ajuste de sueldo. Ya hablé con el gerente, hablé en recursos y simplemente pues eso no va a llegar, y los gastos pues siguen ascendiendo, ya no me da el presupuesto, simplemente limitado. Entonces empecé a ver otras ofertas laborales, decidí irme a Honda, y ese es otro cuento, o sea, en el cual también empiezas a ver como anomalías que la gente empieza a tachar siempre a las empresas como las culpables y las villanas del cuento. Y antes, o sea, para no irme a extender más, Honda ya es punto y aparte, pero hablando de, digamos, en esta empresa que estaba, que era Chrysler, en este grupo pertenecía a Chrysler, Alfa Romeo, Mitsubishi, Alfa Romeo, Jeep y no recuerdo qué otra. Entonces yo era feliz en este contexto. Hubo una cuestión en la que la gran mayoría de los trabajadores, sin importar el rango, ya estoy hablando incluso hasta los altos rangos, que ya empezaban a hacer lo que se les venía en gana de llegar tarde. Ejemplo, la hora de entrada era a las 8 de la mañana. Y había una tolerancia de 10 a 15 minutos entre las 8 y 10, 8:15 de la mañana, ¿cierto? Entonces la mayoría, ¿qué es lo que empezó a hacer? Llegar a las 8:05, 8:10, 8:15. Y no sumado a ello no les bastaba, sino que todavía sentían que esa era la hora de entrada entre 8:10 y 8:15 y que no había ningún problema. Entonces empezaban a llegar inclusive 5, 10, 15 minutos más tarde. Decían, pero es que no estoy llegando tarde, o sea, tan tarde, o sea, a las 8:15 todavía podía llegar. No, mijo, o sea, tu hora de entrada, o sea, mijo, mija, porque eso es hombre o mujer, eso es parejo. Tu hora de entrada es a las 8 de la mañana, y si bien es cierto por sentido común, no sé si en las empresas está establecido en el contrato, que la gran mayoría de las veces no leemos, pero se entiende que por sentido común en el sistema empresarial mínimo tienes que llegar al menos unos 5 o 10 minutos antes de tu hora de entrada al trabajo para establecerte cuando ya esté, digamos, la hora de que te pongas a generar, por decirlo así. Más no que tienes que llegar a las 8 en punto, ni mucho menos en la hora de tolerancia. Y sumado a ello que seas tan sinvergüenza de quererte agarrar otros 10-15 minutos. Entonces entiendan ahí la vaina. Y esto estoy hablando de que más del 50% de la empresa en la agencia llegaba tarde. No un día, 2 días, 3 días. Entiendo que a lo mejor a veces se te hace tarde porque te quedaste dormido, porque pues no eres superhéroes, ni hombre ni mujer, y se te atravesó un desastre. A veces los aguaceros, casi que diluvios en la Ciudad de México desde temprano, las inundaciones. Pues todo eso como que pasaba a repercutir en ciertas cosas. Aunque yo también tengo como, digamos, una respuesta para ello. Pero bueno,
no nos desviemos un poquito para que sigamos dentro del tema. Entonces resulta que más de media empresa llegaba tarde todos los días, lo cual no es justificable. Se entiende que un día a la semana, un día al mes, 2, 3 veces por mes. Pero ya que 2, 3 veces o de vez en diario en la semana dices, no jodas, o sea, te estás excediendo, estás abusando, o sea, las cosas no son así. Entonces, ¿qué es lo que optaron desde Recursos Humanos? Y desde Recursos Humanos pues les mandaron la orden desde arriba al director general, o sea, el mero mandó así como que me van a regresar incluso hasta el gerente y quien sea si llega tarde, van a cumplir un horario y punto, me pasan el reporte, listo, no los dejan entrar. Entonces cuando se quitó el horario, digamos, como de, pues sí, para de tolerancia, pues todos así como que, ¡ay! Como eso no fue suficiente y algunos como que se sentían Juan Camaney de que yo las puedo y pues no me vale y voy a seguir llegando, los empezaron a regresar, pues ya no les gustó. Entonces es allí donde algunos empiezan a manifestar, no, que hijos de su tal por cual, que los de recursos humanos, que el director general o que no sé qué tanto y que vaina, hijos de no sé qué tanto, ya me voy a ir a otra empresa donde me valoren, o sea, es en serio, es ahí a donde yo digo que mucha gente es grillera o es por no decir que es revoltosa o el problema, o sea, donde no se ve eso que nadie cuenta, porque hay muchas empresas hoy día que defienden los derechos del trabajador, que no, que mira, que abusando, y es cierto, como en el caso mío, no sé si en algún momento eso pudo haber sido demandable o no, porque sí, o sea, en muchas de las empresas, no en todas, no hay que generalizar, y no todo el personal de derechos humanos, de recursos humanos en todas las empresas abusan o te tratan de una manera hostil. Muchos sí ven por ellos y te ayudan tratar de negociar y de favorecerte en ciertas cositas, o por lo menos que la empresa pues no abuse de ti. O sea, no generalicemos, pero pues ese es un cuento de nunca acabar, donde veo páginas que sigo y estoy metido donde le tiran, pero sí, bueno, ¿y cuál ha sido la peor empresa? Y que no sé qué, y por qué te corrieron, y por qué esto, y la vaina. Pero nunca veo páginas donde hablen de que el trabajador, el empleado, muchas veces es el problema y que no hay argumentos, que no hay razón de ser para que estés hablando mal de la empresa en cuanto el responsable y quien ha fallado eres tú cuando llegas tarde, cuando no estás en tu área de trabajo, porque nos podemos seguir. Nos vemos en la cuestión, por ejemplo, cuando, otro ejemplo, que lo vi en todas las empresas, que te niegan el acceso al teléfono. Pues yo sé que dicen, no, pero es una emergencia. ¿Cuántas veces te han hablado para una emergencia? A ver, siendo honestos. O sea, que de verdad sea una emergencia, pero que digas emergencia, no para cualquier bobada y te justifiques, o sea, con cualquier argumento sin tener bases, o sea, no. ¿Cuántas veces? O sea, para ser honesto, a mí en lo que yo tengo desde que tengo teléfono, la existencia de que salieron los smartphones y la telefonía móvil, yo creo que si me han hablado en una o dos ocasiones en, no sé, más de 20 años para una emergencia ha sido mucho. La verdad que las otras son puras vainas que realmente pueden esperar. Pero contextualizando, muchas de las empresas han optado por quitarles el celular o porque lo tengas apagado, y a lo cual, o algunas sí te daban como pues ese permiso, esa tolerancia de tenerlo. Pero llega el momento en el que el empleado, pues empleado o empleadas, están pegados al teléfono. O sea, en lugar de que llegues a laborar, no, primero llegas al teléfono, tus redes, sus Facebook y nada. En México también hay un dicho mal dicho de que primero lo que deja y luego lo que amensa. Entonces hay gente que entiende lo opuesto, o cuando llega la hora de salida, ya sé que muchas de las empresas no te pagan hora extra y que listo, cuando dé la hora puntual para salir, córrele, vamos, es lo justo, pero también siempre y cuando tengas con qué cara, porque si no, con qué jeta le reclamas a la empresa de es que no me deja salir temprano, y usted llega temprano todos los días, cumple con eso para que tengas con qué decirle al gerente, al de recursos humanos, es que dígame en qué momento yo llego tarde, como para que no se respete mi hora de salida, porque pues si no, o sea, no me están pagando horas extra. Eso se entiende, esa parte de que hay empresas que sí abusan y otras que no, mijo. Usted cumpla su hora, incluso hasta te dan como que el permiso que unos minutos antes te vayas alistando para que no lleguen clientes de último momento así improvistos y de que ya me quitaron 10, 15, 20 minutos, porque hay gente que también como le encanta de llegar al final y... ese es otro detalle, pero eso es punto y aparte. Entonces, hay gente que se prepara media hora antes e inclusive casi que hasta la hora que se van a platicar a otra área están con fulanito o están en el baño que echando cigarrito que en el teléfono y perdidos si llega el gerente o el otro compañero porque los necesitan o lo que sea. ¿Y dónde está fulanito?
Muchas veces uno se hace de la vista gorda, pero muchas veces están en el baño o con fulanito o fulanita charlando. Entonces, te estás comiendo una hora, por no decir que te estás robando una hora todos los días cuando te haces el bobo y te estás comiendo esos 30 minutos. De por sí llegas tarde, ¿no? Y sumado te quieres tragar 30 minutos, una hora, digamos, antes de la salida, no haciendo nada. Y sumado cuando llegas tarde, digamos que tu hora era a las 8 de la mañana y te comiste 30 minutos entre los de tolerancia y otros 10, 15 que quieres aprovecharte. Y sumado a ello quieres llegar a desayunar y ponerte a charlar, ya te tragaste una hora al principio. Entonces díganme si no hay gente que es problemática, o sea, que realmente, o sea, no hay forma de decirlo. O sea, son grilleros, solamente que eso es algo de lo que nadie está dispuesto a hablar. No quieren o se hacen de la vista gorda. No siempre el problema es el empleador. Me atrevería a decir que las circunstancias hoy día, como está la gente tan poco comprometida y desde hace mucho tiempo, pero hoy día ha salido a relucir más, me atrevería a decir que hay menos compromiso por parte del empleado que por el empleador, que un 60%, dejémoslo así, 60-40%, donde el que termina abusando más haciendo cosas que él no cuenta y que no dice y que cree que están normales en cuestión de puedo violar las normas, las políticas y hacerme como que jijiji no pasa nada, es el empleado. Eso es de lo que nadie está hablando. Entonces, esa es la gente problemática, la gente grillera. Y sí hay injusticias, te las acabo de contar. Nos vemos en la próxima.